Bien, pues regresamos. Les ofrecemos una disculpa. Tuvimos un problema entre el internet y el sistema con el que estamos operando. Espero que no sean los vientos, ¿verdad? Bueno, más bien espero que sean los vientos y no otra cosa lo que esté sucediendo. Me dice Alejandra, ¿ya estamos normal? Si te asomas y me dices si ya estamos normal, ¿sí? Bueno, ya. Bueno, les comentaba hace un momento y espero que quienes habían tenido la amabilidad de enlazarse tengan la paciencia de esperarnos estos minutos donde nos tardamos y que continúen con nosotros. Y les platicábamos de la entrevista que tuvimos con el integrante de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena con el tema de los diputados de la legislatura mexiquense de ese partido que han sido sancionados, pero que además van a impugnar ante el Tribunal Electoral del Estado de México esta situación y que, bueno, a lo mejor se convierte, como le decía yo al entrevistado, a Adrián Arroyo, pues algunos estarán felices del circo que puedan a lo mejor en algún momento montar y que se desgaste un partido por este tipo de cuestiones en donde por lo menos bajo una interpretación muy personal, se está defendiendo a un gobierno, como le decía usted, a un gobierno anquilosado en la visión del manejo de las finanzas, anquilosado y viciado en lo que podría ser la reingeniería de lo que es la ley de ingresos y el presupuesto de egresos en el Estado de México, y no de ahora, sino ya por lo menos en 3 sexenios donde la mecánica ha sido muy similar y que se habla de endeudamiento con una facilidad impresionante, como ahora la deuda del Estado de México podría ser muy pagable, 38,000 millones de pesos, que tiene que ver más o menos con el 10% de lo que se tiene de presupuesto en este 2019. Le digo 38,000 millones cuando el Estado de México andará por los 325,000 millones de pesos anuales. Pues había un compromiso de la licenciada Ana Margarita Romo Ortega, directora general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Toluca, de tomarnos la comunicación para platicar acerca de las acciones preventivas para enfrentar la contaminación aquí en Toluca, y que dijo que ella llamaba, que nos pedía por favor que ella llamaba. ¿No hay a dónde llamarle para decirle que ya se le olvidó o habrá entrado otra llamada? ¿No? Bueno, pues de aquí a que llamo no llama. ¿Qué le parece si le presentamos esta entrevista con el ingeniero Adrián Arroyo Legaspi? Creo que puede ser interesante lo que platicamos, por las implicaciones que hay al respecto sobre esta sanción a los diputados de Morena, con el tema sobre todo del refrendo, no de la tenencia, que tiene que ver con el refrendo, y que, como le comento ahí, está pendiente también el tema del inútil reemplacamiento que va a haber en el Estado de México y que se tendría que empezar por emplacar a quienes no están emplacados, que sería lo más importante, y por ser congruentes, por ejemplo, en el cobro de las licencias también en el propio Estado de México. Así que vamos con Adrián Arroyo Legaspi, le reitero usted, integrante de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Pues bien, vamos a platicar sobre un tema que ha generado el interés por parte de quienes amablemente nos siguen en esta plataforma de Comunicadores MX, y que tiene que ver con el tópico de la sanción a la que se han hecho acreedores 32 de los 36 diputados de Morena aquí en el Estado de México, a partir de que avalaron el hecho de que el refrendo en el Estado de México se cobrara, pero además se elevara en cerca de un 17%, por lo que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena tomó cartas en el asunto y determinó tal cual
esta sanción que para la mayoría de los diputados es de 6 meses y directamente para quien encabeza la comisión involucrada en el tema, Nazario Gutiérrez Martínez, con quien ya platicamos, la sanción es de 1 año. Por eso agradezco al ingeniero Antonio Arroyo Legaspi, quien es integrante de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que nos tome esta comunicación. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, soy Adrián Arroyo. A ver, déjame. Para servírteles. Perfecto. Gracias, Adrián. Bien, Adrián, te pregunté de entrada, ¿quiénes hacen la denuncia o se inconforman? Bueno, hay un grupo de compañeros del Estado de México que consideran que el aumento a este refrendo es una lesión a la economía de los mexiquenses. Uh-huh. Ya había habido el compromiso tanto de el presidente durante su campaña y lo que dice nuestra plataforma electoral y lo que dice sobre todo nuestra declaración de principios y estatuto en el sentido de no aumentar impuestos. Uh-huh. Aunque ellos alegan que no es un impuesto, es un derecho, pero la realidad es que funciona de la misma manera. Entonces no hallamos un fundamento para poder justificar ese voto. Cuando me dices compañeros, ¿son compañeros que ustedes de Morena, integrantes del partido o ciudadanos común y corriente? Son integrantes del partido. Muy bien. La regla es que para que se puedan hacer una denuncia de Morena, tiene que ser de un integrante de Morena a otro integrante de Morena porque es una ley interna, ya. Salvo que nos consideramos que una denuncia ciudadana fuera de tal gravedad que iniciáramos un proceso de oficio que el estatuto también nos lo permite, pero no es el caso. Aquí son una serie de compañeros que presentan esta querella contra los diputados. Ya. Hay un expediente que lo puedes encontrar en nuestra página de internet, que es el expediente CNHJ-MEX-046-19. Donde se narra toda la situación. Es el expediente completo, no el expediente completo, sino la resolución completa. Sí, ya la leí, Adrián. Ese es donde vienen además los compañeros. Sí, sancionados. ¿Quiénes son los que denuncian? Que es una multitud de nombres. Así es. Y que además la sanción tiene que ver con el hecho de que lo consideran como conductas ilícitas y contrarias a los principios y estatutos. En eso se fundamenta. Exactamente. Ya. Ahora, ellos acusan, los 32 diputados, o en todo caso, dicen que hay una mala interpretación, es decir, que nos vamos a un tema hermenéutico, ¿verdad?, de la interpretación de las leyes y en este caso de un reglamento interno de Morena, porque para ellos no lo consideran impuesto, sino como un derecho. ¿Un derecho de quién? ¿Un derecho del gobierno del Estado de México a cobrar? No, es que ese es el problema. Cuando tú pagas, por ejemplo, el agua, es un derecho, no es un impuesto. Y así hay varios rubros, pero por ejemplo cuando me dices subir la tenencia, pues ¿qué es lo que te están dando? Nada a cambio, ¿sí? ¿Me explico? Sí. Por eso no es un derecho, es en realidad. Bueno, te dan supuestamente el derecho a circular. Pues sí, pero ¿eso está garantizado en la Constitución o no? Sí, está garantizado, porque además esto tiene que ver desde el 68 y se convirtió en un capricho presidencial del partido que estuvo en el poder durante 70 u 80 años seguidos y que lo convirtieron en una obligación. Y nuestra lectura es que es en realidad una cosa que se disfraza como derecho, sí, pero que en realidad es recaudatoria. Sí. En realidad lo que pasa es que el gobierno quiere captar más dinero, sí, y entonces sube los derechos y dice que son derechos, no impuestos, pero la verdad es que funcionan como impuestos. Sí, y además lo quiere aplicar como si fuera un subsidio. Exacto. Un subsidio que no tiene que ver con ninguna obligación porque en otros estados de la República ya no existe. Exacto. Es un capricho mexiquense.
pues sí, una necesidad tal vez del gobierno que tiene muchos compromisos y anda rascándole por todos lados a ver dónde saca, y en lugar de asumir las consecuencias, estos compañeros les echan una mano a costa del bolsillo de los mexiquenses, y pues desde luego que Morena no ve bien eso en sus principios, ¿no? Y que tiene que ver directamente con el tema del refrendo, es a donde lo estamos planteando, porque me decía Nazario, no tiene nada que ver con la tenencia. Bueno, la tenencia ya no debería de pagarse ni siquiera para personas morales y mucho menos para físicas, ¿no? También. Tiene razón, nada más le cambiaron el nombre. Así es. Luego viene el tema del refrendo, que dicen que está subsidiado, algo que ya no debería existir tampoco, y que además el gobierno lo considera como un apoyo y un subsidio. Exactamente. Bajo esquemas viciados y de la inercia de corrupción, igual. Exactamente, entonces no vemos que estos compañeros tengan la razón en su alegato, y por eso resolvimos como tú ya conoces. Sí. Y lo puedes ver muy bien en nuestra resolución. Sí, ya la leí, la leí hace un rato para poder precisamente platicar contigo, pero ellos dicen que lo van a impugnar. Están en su derecho, yo creo que está bien que vayan al tribunal. Yo tengo la convicción que el tribunal nos va a dar la razón, porque pues, está muy claro los estatutos. Pero es el tribunal, dicen que es el tribunal electoral del Estado de México. Exactamente, sí, me parece que van a una sala regional ahí, sí. Oye, pero el Tribunal Electoral del Estado de México tiene cargados los dados. Bueno, pues eso lo veremos. Pues igual nos adelantamos al pronóstico de qué resolución pueden tener. Claro, todavía nosotros tendríamos un recurso más, ya no a través de la comisión, sino a través del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Todavía puede, en caso de que el tribunal al que recurran ellos les dé la razón y revoque nuestra resolución, todavía hay un recurso más que puede tener esta comisión a través del Comité Ejecutivo Nacional para seguir peleando este asunto. Sí, bueno, porque recordarás, Adrián Arroyo, que el Tribunal Electoral del Estado de México se encargó de quererles tumbar, si no mal recuerdo, 10 diputaciones. Exactamente, había una con una parcialidad impresionante por parte del Tribunal del Estado de México, y se tuvo que recurrir, o Morena tuvo que recurrir al federal. Exacto, pues ojalá no lleguemos a tanto, pero sí pudiera ser. Oye, y a mí me parece que la sanción, desde un punto de vista muy personal, lo tomo como un excelente acicate ante la perversión que ha habido generalmente de la oposición en el Estado de México, no solamente oposición, sino corrupción que ha habido en no pocos diputados de esa oposición. Me parece un muy buen acicate. La parte que no entiendo mucho es por qué este grupo parlamentario va a optar por generar de esto una fiesta que le va a complacer tanto al PRI y al PAN y al PRD aquí en el Estado de México. Pues no sé, mira, estas fracciones se mueven por acuerdos que tienen en sus grupos, y estos pues por lo general vienen de negociaciones, ¿no? Ya. Entonces pues habría que ver qué está pasando ahí en el Congreso, ¿no? Por lo pronto que ellos sepan que si ellos pertenecen a un partido que en la campaña ofreció no subir impuestos, pues no podemos contradecirnos. Así es. Mira, aquí en México esto no surte tanto efecto porque la ley no lo sanciona, pero hay países en donde si tú haces algo que va en contra de lo que ofreciste en campaña, eres sancionado. Sí. O sea, automáticamente. En países de Europa, por ejemplo. Sí, es que es una insistencia que parecería que pega en el ego de no me quedo callado y me disciplino cuando hay que disciplinarse. Si dijeron no suben los impuestos, es no, y se acabó, se equivocaron y ya. Ellos además firmaron los estatutos. Sí. Ellos firmaron que estaban de acuerdo con la plataforma electoral. Ahora resulta que cambian de opinión. Es válido cambiar de opinión, pero no por una negociación, sino por una consulta con tus
representados. Es como el caso de Lenín Moreno en Ecuador. Gana con una plataforma de izquierda y enseguida se va a hacer perro faldero de Trump. Sí, así es. ¿Qué crees que opinan los votantes ecuatorianos de este tipo? Sí, Morena pudo haber salido a preguntarnos. Exacto, una consulta, una consulta. Y ya saben que les íbamos a decir que no. Por eso no hicieron, probablemente por eso no lo hicieron, pero lo decente hubiera sido decir eso, hacer eso. Claro. Incluso esa consulta les servía para la negociación que tengan con otro grupo, decirle, mira, no puedo porque lo consulté y me dijeron que no. Así es, estoy de acuerdo. Ahora, Adrián, ese es, ya pasamos por la tenencia, bueno, el refrendo, pero hay un tercer tema, Adrián Arroyo, que no se ha tocado y que no hay denuncia, y no sé si puede haber denuncia por oficio, como decías, de un ciudadano. El tema del reemplacamiento. ¿Para qué un reemplacamiento cada 5 años? ¿Quién quiere placas nuevas y para qué? Es un negocio, para alguien va a ser un negocio mandar a hacer placas. Oye, ¿para cuántas unidades del Estado de México? Primero que emplaquen a todos los que no traen placas. Pues, cierto. Pues sí. Entonces, si lo quieres tomar como denuncia y está grabada, bueno, pues ahí está también. Todos en el Estado de México, estoy seguro, y no me puedo dar el lujo de hablar por todos, pero podría estar seguro de que casi todo mundo en el Estado de México que tiene un auto, nos negamos al reemplacamiento. ¿Para qué? Claro. Una locura eso. ¿Y entonces qué hacemos para meter una denuncia? Si es negocio, bueno, pues mándenos algún documento a la comisión y lo valoramos con mucho gusto. Una redacción simple del por qué. Sí, exacto. Bueno, exacto. Tú dijiste que es un tema grave, este es un tema grave también de plata. Desde luego. Pues, pagamos seguro, verificación, tenencia, refrendo, y luego va a venir el reemplacamiento. Vamos, que nos dejen respirar también, ¿no? Sí, es terrible. O gasolina cara, autopistas en el Estado de México a un sobreprecio impresionante, y nos salen todavía con esto. Así es, sí, no podemos estar así. Bueno, pues ojalá y les puedas pasar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la entrevista para que sepan de lo que más está pasando aquí en el Estado de México, porque a lo mejor no están tan enterados, ¿no? Nos haría un gran favor también. Lo haremos con mucho gusto. Bueno. Y te agradezco mucho la llamada. Yo te le agradezco a ti, Adrián, esta atención. Estamos en contacto, si me lo permites. Claro que sí. Saludos. Un placer y un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. El ingeniero Adrián Arroyo Legaspi, quien es integrante de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena. Pues un tema para enriquecer, creo que más vale, en todo caso, tener una discusión al respecto que quedarse callados. Entonces, vamos a insistir en que nos den su punto de vista, todavía algunos de los diputados de Morena, por lo que ellos entienden como que es un derecho y no un impuesto. O sea, el derecho de cobrar por parte del gobierno del Estado, y quién está para que eso que ellos piensan que es derecho, bloquearlo o más bien bajarlo, que además es incongruente. Un refrendo, como si nos hicieran un gran favor, y se me olvidó decirle, Adrián, y una licencia muy cara también en el Estado de México, ¿no? Las licencias carísimas también. Bueno, vamos con una breve pausa y regresamos. La 1:00 p.m. ya con 30 minutos. Bueno, esto fue lo que platicamos con Adrián Arroyo Legaspi, quien es integrante de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Y bueno, estaremos pendientes de lo que lleve este proceso, que me parece que no tendría que pasar a mayores, pero bueno, pues cada quien toma sus decisiones, y así es como lo ha determinado finalmente los 32 diputados de Morena para, lo diré de esta manera, impugnar ante tribunales la determinación de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que me parece ejemplar, que se hagan las cosas así, tenga razón o no la comisión en su momento, pero que ya se sepa que hay un llamamiento de esta naturaleza, así como también me parece, y no lo digo por otra cosa, que no es el hecho de
este tipo de exageraciones en el país y del periodismo de chisme y parecería que algunos columnistas duermen abajo de la cama del presidente o de sus colaboradores y escriben fantasías en donde los únicos que se la creen son ellos o les creen los ingenuos. Y lo digo por lo del tema de la renuncia de Germán Martínez. Que si no iba a pegar en la bolsa, que se vaya un individuo inestable en casi todos los puestos y que lo hayan invitado, bueno, pues eso fue una metida de pata, a lo mejor tremenda, de una persona como él, que haya cambiado radicalmente su ideología entre un panismo radical y luego convertirse en morenista, yo creo que por interés, porque va a volver a ser senador, además, y en una de esas, que no duden que renuncia a Morena y se pasa a otro partido, se declara independiente. Entonces, no darle la importancia a la renuncia de alguien me parece excelente. Sí, pues ya, el que sigue, venga, trabajemos, y no le entro al rollo de, ay, ¿qué pasará y qué misterio habrá ante una renuncia? Yo creo que por ahí sí Paloma, bien por López Obrador, por no tomársela tan a pecho ante la insistencia de quienes, ¿y qué pasará? Nada, se fue una persona y se acabó. El que sigue y que salgan las cosas bien de ser posible. Bueno, estamos listos para platicar con la licenciada Ana Margarita Romo Ortega, directora general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Toluca, por supuesto de la capital del Estado de México. Ana Margarita, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, a la orden, con mucho gusto. Gracias, Ana Margarita. Bueno, ayer se tuvo una conferencia por parte del alcalde Juan Rodolfo Sánchez, y hay un tema que es sustancial y muy importante, y que tiene que ver con la prevención que se dejó de dar desde hace varios años y se tiene detectado, Ana Margarita. Así es. Comentarles que el tema de la verificación vehicular es un tema que es obligatorio desde hace, como bien lo comentas, desde hace muchos años, no solamente en Toluca, sino en toda la zona metropolitana, tanto del Valle de Toluca como del Valle de México. Lo que ha venido sucediendo es que al no hacer la revisión y por lo tanto sancionar, la gente piensa que no es una obligación, sin embargo sí lo ha sido. La verificación vehicular es un reflejo de que nuestros vehículos están cumpliendo con los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes. Lo que queremos no es que traigan la calcomanía de la verificación, sino que la gente afine sus vehículos, cambie los filtros, haga lo que se tenga que hacer para que no sobrepasemos los límites máximos permisibles. Y lo mismo con el transporte público y el transporte de pasajeros. Ahora, las acciones concretas que la gente pueda ver en el territorio municipal, ¿cuáles serían, Ana Margarita? Pues mira, vamos a empezar una reforestación y vamos a empezar el día 31 de este mes, el viernes 31, con una muy ambiciosa reforestación a la cual invitamos a la ciudadanía a que se una. Hicimos un estudio muy serio de los diferentes tipos de suelo que tenemos en Toluca, de la precipitación pluvial, el clima, para llegar a la conclusión de una paleta vegetal definida para los diferentes rubros que se van a reforestar, como son camellones, banquetas, parques, jardines, bordos de agua, los linderos de los ríos Tejalpa y Verdiguel, y es importante que acudan con nosotros porque en Toluca tenemos ejemplos de muy buenas intenciones, pero de árboles que tienen muchos años que se plantaron en nuestras banquetas y que nos están levantando la banqueta o ya nos están dañando la infraestructura urbana, como es el drenaje pluvial, o son palmeras que no son apropiadas para el clima y la altura de Toluca, por darte algunos ejemplos. Otro tema también muy importante es que no estamos realizando riegos auxiliares en horas pico con el objeto de no generar mayor tránsito vehicular y por lo tanto no generar mayores emisiones. Tampoco se están llevando a cabo labores de pavimentación o de bacheo en horas pico, precisamente con el mismo objetivo, no generar mayor tránsito vehicular.
Movilidad está haciendo retiros de vehículos que están estacionados en zonas donde no se deben estacionar porque nos hacen las calles más angostas y eso nos genera igualmente mayor tránsito vehicular y mayor número de emisiones contaminantes. Pues estos son algunos ejemplos de lo que está haciendo la autoridad municipal para mejorar nuestra calidad del aire. Me dices que se va a reforestar, pero esto implica tiempo, es decir, ¿van a sembrar árboles de qué tamaño? ¿De 1 metro para arriba o de 30 centímetros? Porque pues esto lleva tiempo, reforestar, y además, si hablan de 4 millones, hay que pensar quién los va a cuidar. Sí, qué bueno que tocas ese tema, porque lo importante no es llegar a un número, sino la sobrevivencia de la planta. Dependiendo del lugar donde vamos a plantar, es la altura. En la zona urbana tiene que ser de un mínimo de 2 metros. Hay una norma que tenemos que cumplir, entonces va a ser planta de talla urbana de las especies adecuadas. En las áreas naturales protegidas, ahí sí son plantas forestales, donde podemos todavía, en el Nevado de Toluca, por ejemplo, son plantas pequeñas de especies forestales. Estamos recibiendo una donación muy importante de pinos por parte de la Comisión Nacional Forestal, especialmente para el Nevado de Toluca. En zonas que hay muy poco suelo, estamos metiendo especies de suculentas o incluso cactáceas, por ejemplo, en el Sierra Morelos, porque hemos visto igual muy buena voluntad durante varios años, pero que están reforestando el mismo lugar porque la planta no se da, y no se da porque no hay suelo. Entonces hay que atacar el problema de suelo, generar suelo, y algo también importante es que estamos produciendo composta y vamos a tener lluvia sólida en las zonas donde se requiera para garantizar el mantenimiento de la planta. Este es un programa con una base científica, te repito, con un estudio muy serio, tanto de precipitación pluvial, de microclimas que tenemos en Toluca, de cuáles son las especies adecuadas para cierto tipo de suelo, y también un trabajo de mucha participación ciudadana. Dices participación ciudadana, a lo mejor me voy a un lugar común, pero ¿y por qué no optar también por no solamente sembrar, sino adoptar un árbol, si se va al área urbana, sobre todo, y no hacia la zona rural y en el campo, donde es más difícil el control, como ya ha sucedido, donde programas federales y estatales han fracasado con contundencia en la conservación? Se siembra y ya no se cuida. ¿Por qué no adoptar para que en todo caso se tenga cierto compromiso por parte de la población? Sí, qué bueno que lo mencionas. Efectivamente, traemos el programa de Adopta un Camellón, sobre todo con la iniciativa privada. En las escuelas también vamos a estar realizando labores de reforestación con apoyo de la Sociedad de Padres de Familia. Nos van a firmar un documento en donde se comprometen a darle mantenimiento y riego auxiliar. Es lo más importante que requieren los árboles en la temporada de estiaje, cuando no tenemos lluvias. También estamos metiendo composta en las zonas donde se requiera para garantizar la sobrevivencia de los árboles. También vamos a tener árboles para particulares, para gente que quiera reforestar en sus jardines y que nos firmen una carta compromiso. Eso va a ser muy importante, porque sí, de manera aleatoria vamos a estar llevando a cabo revisiones para nosotros a nuestra vez poder rendir cuentas a las instituciones que nos están donando planta. Ana Margarita, te pregunto esta parte. Todavía me supongo que hay contaminación en el Valle de Toluca, porque ni ha llovido del todo, y si nos llueve pues hay una alta concentración de contaminación, lo cual implica no sé hasta qué porcentaje de lluvia ácida. Hemos tenido algunos vientos, pero hay concentración todavía de humo, de contaminación, y lo que explicábamos hace algunos días y que también los científicos lo avalan, el hecho de la altura a la que vivimos, 400 metros arriba aproximadamente de la Ciudad de México, lo cual nos encapsula más y nos hace un invernadero más concentrado. Entonces, creo que es bien importante saber qué tan contaminados estamos todavía, si se tiene la cifra cercana a pesar de las carencias en los equipos de monitoreo.
Sí, mira, es muy importante esto que mencionas. La contaminación más fuerte que tenemos en Toluca es por partículas que miden hasta 2.5 micras. Estas son las más pequeñas. Las más pequeñas entran de manera muy fácil a nuestro cuerpo a través de la respiración, a diferencia de las, por ejemplo, de las que miden hasta 10 micras, que son más grandes, que las podemos detener todavía en nuestros órganos. Estas entran al torrente sanguíneo y buscan a qué pegarse, y se pueden pegar a los pulmones, a la pleura, y no solamente desarrollan enfermedades respiratorias, alergias, EPOC, sino también cardiovasculares, e incluso están ligadas al desarrollo de diabetes. En una ciudad como Toluca, como tú bien comentas, que estamos todavía más arriba que la Ciudad de México, la capacidad pulmonar del ser humano es menor. Tú recordarás que antes la selección mexicana venía a entrenar a Toluca. ¿Por qué? Porque generas una mayor condición pulmonar al estar a esta altura. Imagínate que entonces tenemos menos capacidad pulmonar y es más tóxico el aire que estamos respirando. Por eso es un asunto todavía más grave de salud pública que en otras ciudades del país o incluso del mundo. Y por eso estamos tan preocupados en el Ayuntamiento de Toluca por este tema. Por darte un ejemplo, desde junio del 2014 no tenemos un solo día de buena calidad del aire en Toluca en cuanto a partículas suspendidas 2.5 de hasta 2.5 micras se refiere. Imagínate a un niño que nació en agosto del 2014 y que no ha salido de la ciudad, pues no ha respirado un solo día de buena calidad del aire. Eso nos parece sumamente grave. Ahora, así como hay cuencas hidrológicas, tenemos cuencas atmosféricas. Los vientos de la ciudad de Toluca corren de sur a norte, entonces es muy común que el mismo día, a la misma hora, tengas buena calidad del aire, por darte un ejemplo, en Tlacotepec, pero mala calidad del aire en el centro de Toluca. ¿Qué es lo que nos sucede en este momento? En la zona centro de Toluca tenemos mala calidad del aire y casi todos los días la tenemos en las horas pico. ¿Cuáles son las zonas más contaminadas de la ciudad? La zona de centro histórico, la zona de la terminal y la zona de ciudad universitaria, donde se encuentran nuestros jóvenes. Efectivamente, todavía no tenemos buena calidad en Toluca, especialmente por partículas suspendidas. En Toluca tenemos 4 estaciones de monitoreo que dependen de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México. Los datos que yo te estoy dando son datos que provienen de esta red atmosférica de monitoreo automática, la famosa RAMA. Y si nosotros nos metemos a la página de internet y nos vamos a los datos de rama.gov.mx, ahí nos pueden salir con una hora de diferencia los datos que están midiendo la red en el municipio de Toluca o en el municipio que tenga. Metepec también tiene una, San Mateo Atenco tiene otra, y tenemos pues esos datos hasta el día de hoy. Lo que queremos en Toluca es tener nuestra propia red, porque si tú te das cuenta, no te puedes meter a datos de un día anterior, sino hasta que termina el mes. A mí me parece que es una parte importante para poder evaluar. Y la otra, Ana Margarita, aunque no es tu responsabilidad, pero importante que estén bien calibrados los equipos, porque si no, falsear información o simular información, lo cual sería normal, en todo caso, sí me parece delicado. Quizá para la propia capital del Estado de México no estaría mal que el propio ayuntamiento tuviese sus propios equipos de monitoreo. Con 2 o 3 serviría mucho para contrastar entre lo que dice el gobierno estatal y lo que piensa o dice el municipio de Toluca. Sí, fíjate que eso que mencionas es muy importante, porque hay datos realmente alarmantes. El Instituto de Salud Pública, por decir un dato que nombra el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, calcula que tan solo en nuestro municipio ocurren al año 200 muertes que podrían evitarse
por enfermedades relacionadas a la contaminación atmosférica. Y si vemos que nuestra contaminación, de lo que medimos, porque hay cosas que no estamos midiendo, ¿no? De lo que medimos, lo más grave son las partículas suspendidas y que son las más dañinas a la salud, pues es ahí la respuesta. Hay, por ejemplo, un contaminante que es un tipo de partícula suspendida del cual se habla mucho a nivel internacional, que es el carbono negro o el también llamado hollín en México. Ese no lo estamos midiendo y nos parece importante también tener datos de este contaminante que tanto hablan los científicos a nivel internacional. Ana Margarita, no puedo dejar de preguntarte lo que la gente piensa a través de esta plataforma de Comunicadores MX, porque me dice, y bueno, es una cuestión también de retroalimentación y de comprobarse. Dice Enrique Salazar Cuenca, ¿de cuánto fue su comisión para permitir tala de árboles en Toluca? Sí. Esto no te digo del tema de la comisión porque para eso hay que presentar pruebas, si es que hubiese algo así, pero la otra es si fue tala o fue poda. Pues no sé exactamente de qué tala se refiera. Mira, nos han... ¿Ayuda con decirnos en qué área? Ajá, si nos ayudan que decirnos en qué área sí. le podría yo comentar. No hemos autorizado ninguna tala. Lo que el ayuntamiento ha autorizado en esta administración han sido solamente 25 árboles que ya traían las autorizaciones por parte del gobierno del Estado de México, ya traían la autorización en materia de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México. Hicieron una donación de 250 árboles, si es que se refiere a los 25 de Santín, que han estado moviéndose mucho ahorita en redes sociales. Se hizo la donación, ya contamos con los árboles y van a ser plantados en esa misma zona. Seguramente se refiere a esos. Ahora, hemos iniciado procedimiento administrativo que van a reflejarse en una sanción de arriba de los 300,000 pesos a una empresa de anuncios espectaculares que de un día para otro nos han podado árboles en Toyocan y en Boulevard Aeropuerto. Ya iniciamos el procedimiento administrativo, ya se le emplazó a la empresa de espectaculares. Estamos ya en proceso de cobro de la multa correspondiente por estas podas clandestinas. Y me vas a decir, ¿por qué la empresa hizo estas podas? Pues para que tuvieran mayor visibilidad sus anuncios espectaculares. Estamos trabajando ya con gobierno del estado para que no se sigan autorizando esto, que consideramos contaminación visual. También se está normando a nivel del Código Reglamentario de Toluca lo que es contaminación visual para poder nosotros poder clausurar esos anuncios espectaculares. ¿Cómo se llama la empresa, Ana Margarita? Por confidencialidad de datos no te puedo dar el nombre, además no nos gustaría que nos pudieran tumbar el procedimiento administrativo o que nos denuncien por algún daño patrimonial, pero donde se realizaron las podas de la zona terminal de Toyocan. ¿Cuándo se puede saber el nombre? De Boulevard Aeropuerto. Una vez que se cobre la multa, con mucho gusto te informamos. Y nos enseñan el cheque del ingreso a la tesorería, sería interesante. Sí, por supuesto, y les enseñamos también la parte del código reglamentario que estamos conformando para poder normar lo que es contaminación visual. Muy bien, pregunta final, Ana Margarita Romo. Facultades del ayuntamiento para poder detener el transporte público en lo que tiene que ver con la zona del municipio por la división que hay entre las calles que son del estado y las que son municipales, y el hecho de que la gente no traiga verificación, el tema del emplacamiento, por ejemplo, ojalá y aprovecharan para ver quién trae licencia y quién no trae licencia. Creo que eso es importantísimo. ¿Hasta dónde llegan las facultades de ustedes? En vialidades que son de jurisdicción municipal tiene todas las facultades la Dirección de Movilidad. De hecho, el reglamento de tránsito estatal lo permite, incluso el cobro de la sanción correspondiente, y los operativos han llegado a datos muy interesantes, porque también
se revisa, como bien comentas, que no sean vehículos robados, que no traigan algún tipo de mercancía, o sirven de otro tipo de filtro para otro tipo de delitos. Entonces ha sido algo pues muy positivo desde la autoridad municipal y hasta donde tenemos entendido, pues bien recibido. Por parte Oye, quizá una sugerencia que podría surgirnos a todos es cómo saber cuando circulas sobre una calle municipal y una estatal. Quizá podría haber señalamientos en los nombres de las calles, algún color en especial que nos permitiera saber sobre dónde nos movemos para no haya estas trampas de entre los estatales y los municipales deteniendo arbitrariamente. Sí, por darte un ejemplo, Toyocan es estatal, Matlacincas es estatal, pero algo también importante mencionar es que los operativos se están llevando a cabo conjuntamente con el gobierno del Estado de México. Los primeros operativos que tuvimos se llevaron a cabo con gobierno del Estado de México. Entonces, si no entraba el Ayuntamiento de Toluca, entraba el gobierno del Estado por el programa ostensiblemente contaminante. En el que estamos llevando a cabo el día de hoy es solamente la autoridad municipal, pero cuando se trata de vialidades estatales se hace conjuntamente con el gobierno del Estado. Ana Margarita, agradecerte la amabilidad de este tiempo y por supuesto continuamos en contacto, si tú lo decides también. Con muchísimo gusto, estoy a la orden y gracias por este espacio que consideramos tan importante este tema para informar a la población. Con mucho gusto, que estés muy bien y buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Es Ana Margarita Romo Ortega, directora general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Toluca. Es importante decirlo, es licenciada en Relaciones Internacionales con subsistema en Ecología, Población y Desarrollo en la Universidad Iberoamericana. Por lo visto y por la foto, porque no tengo el gusto de conocerla, es una gente joven y sí sabe. Hay diferencia, ¿no?, de otros directores con los que hemos llegado a hablar en el tiempo y dice uno, bueno, bien, qué bueno que llegue gente joven a las administraciones y sobre todo sepan y sean especialistas en el tema. Eso está todavía mejor. Gracias a, déjeme ver, Isaac Díaz Sánchez. Ay, Isaac, te prometo comentárselos vía WhatsApp, porque Isaac sugería siembra de árboles de tejocote, capulín y maguey, que tengo entendido que sí se dan además muy bien en el Valle de Toluca. Gracias a Héctor Gil, al propio Isaac, a Juan Lázaro también, que está en la zona oriente de Reporteros en Movimiento, Víctor Ruiz, muchas gracias, Enrique Salazar, ya no nos dijiste, Enrique, en qué zona se supone que hubo esta tala. Dice también Chicome, buena tarde, sí, en verdad, o no entendemos, siguen podando árboles. Pues mientras sea poda, en la normatividad está bien, la tala luego indiscriminada es lo que nos pone a todos de muy mal humor. Mari Carmen Nepomuceno Aguilar también, saludos. Juli Juárez, creo que ya la mencioné, dice Mari Carmen, hay tantos más contaminantes que ignoramos y por tanto descuidamos su correcto confinamiento, como los aceites, tanto el doméstico que usamos en la cocina, los de talleres mecánicos, los jabones y limpiadores, hasta la pasta de dientes y lo que consideramos el champú. Cierto. Susana Neri también desde la Ciudad de México, muchas gracias, saludos. Dice Mari Carmen, aparte está la contaminación visual y auditiva en Toluca. Sí, se ha convertido en una ciudad con tanto ruido. Dice, en Toluca parece que los automóviles tienen sincronizado el claxon con el color verde del semáforo. En cuanto esta luz se enciende, dice Mari Carmen, suenan los escandalosos claxonazos, muchísima propaganda, anuncios espectaculares, marquesinas, comerciales, contaminación a tope en todos los modos habidos y por haber. Sí, una de las ciudades que por lo menos hace algunos años fui, que me pareció patético, fue Tuxtla Gutiérrez, con la contaminación también por ruido tremendo, dice Víctor Ruiz, y además está guapa. Bueno, no la conozco personalmente, nada más está la foto. Vamos con, pero ya llegó Arlín, ¿verdad? Hoy está con ustedes y con nosotros la doctora Arlín Campos. Vamos a platicar
de un tema interesante y que tiene que ver, si no mal recuerdo, con la influencia de la meditación para estar mejor en la vida, lo importante que tiene que ver esto. Así que mientras vamos con Reporteros en Movimiento y regresamos en un par de minutos. Reporteros en Movimiento. Las noticias más destacadas en el Estado de México. En Chimalhuacán, agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron a Carlos Alberto N., alias El Pitufo, quien figuraba en la lista de los 47 objetivos prioritarios buscados por autoridades mexiquenses y federales, y por quien se ofrecía una recompensa de hasta 300,000 pesos a quienes aportaran datos para su ubicación. En Ciudad Nezahualcóyotl, la autoridad judicial con sede en este municipio determinó iniciar un proceso legal en contra de Luis Carlos N., luego de que el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Homicidios de la Zona Oriente acreditara su probable participación en el homicidio de una persona en la colonia Benito Juárez. En Ixtapaluca, padres de una joven mujer piden apoyo a la ciudadanía para localizar al hombre que apuñaló a su hija. Versiones de los padres señalan que la mujer fue apuñalada por este hombre y abandonada sobre la avenida Cuauhtémoc a la altura del Hospital San Judas Tadeo en Ayotla. La mujer presentaba heridas de arma punzocortante y al ser descubierta por vecinos, se alertó a las autoridades donde arribaron los cuerpos de emergencia. Con información de Reporteros en Movimiento, Comunicadores MX. Las 2 de la tarde en punto, vamos a presentarles un video donde se están enfrentando tanto policías aquí en la capital del Estado de México, me dice Alejandra, en la avenida Adolfo López Mateos, taxistas con policías por los retenes que hay, la revisión que hay. Este es un video, le doy el crédito, del Sol de Toluca, ellos son quienes lo subieron, entonces agradecemos que nos permitan el poderlo utilizar en el afán de que si hay gente que no lo ha visto, a través también de esta plataforma lo puedan visualizar este tipo de enfrentamientos. Adelante. Amigos de Sol de Toluca, regresamos a esta transmisión que les estuvimos llevando desde hace un ratito aquí en la zona de la Escama de Piedra. Acaban de llegar paramédicos de la Cruz Roja para atender al taxista que se encuentra lesionado a bordo de su unidad y no se ha podido mover. Recordemos, hace rato los contextualizamos, surgió un enfrentamiento entre elementos policíacos y taxistas de diferentes bases que se oponían a los operativos de verificación vehicular. Esta persona que vemos aquí, pues es un operador de transporte público, un taxista que fue de los más golpeados, de las personas más golpeadas en medio de este operativo que se realizó y que terminó en enfrentamiento entre elementos policíacos
y operadores de taxis de diferentes bases foráneas. Esta persona que vemos que están atendiendo los paramédicos de la Cruz Roja es una de las que resultaron más lesionadas. Hace un momento les llevamos en las imágenes pues de todo cómo se realizó este enfrentamiento entre elementos policíacos y los taxistas, ruleteros que estaban completamente... Bueno, cuando cada quien quiere su México, ¿verdad? Es decir, el desafío a la autoridad, los taxistas pueden pensar lo que quieran, pero si hay retenes de esta naturaleza, tienen su razón. Entonces, si no cooperamos cuando hay congruencia en operativos de esta naturaleza y se es respetuoso en la petición y se ponen así pensando que aglutinados y en grupo pueden enfrentar a la autoridad, pues para mí me parece que es un gravísimo error tener que entrar en un ámbito así. Esto de pensar que todo el mundo ya puede desafiar a la autoridad y que las cosas deben de ser como uno piensa y dice, me parece que están terriblemente equivocados. No traigo las fotos, pero no se las pasé a Alejandra Montserrat, porque también ayer o antier, aquí en Metepec, que es un tema recurrente, ya llamé, porque hay colegios en donde se toman las calles a la hora de la entrada y la salida de los alumnos, y precisamente aquí, en esta parte de Metepec, ¿cómo se llama esta calle? En Guadalupe Victoria, donde está el Colegio Argos, alguien tiene que poner un remedio. Hay escuelas que han hecho hacia adentro para que los autos, han hecho una vía para que los padres de familia ingresen en autos a la escuela, levanten a sus hijos y salgan, y entonces ya no entorpezcan hacia afuera. Por ejemplo, el CENCA, que está en 5 de mayo, ¿verdad? 5 de mayo, ha optado por esto, la que está aquí atrás, ¿no? Y bueno, esto agiliza un poco. Es Benito Juárez. El CENCA ya ha hecho eso. Pero el Argos se toman las calles con una arbitrariedad impresionante. Y antier llegó un autobús y en lugar de intermitentes cargarse del lado derecho y esperar a que le abrieran el zaguán de la escuela, no. Te mando las fotos a lo mejor antes de despedirnos, no vayan a decir no es cierto. No, atravesó el camión sobre la avenida y el piloto o manejador en la campechana total y absoluta, hasta que no le abrieran el zaguán y él atravesado utilizando el 80% de los carriles, de un lado y del otro. Una falta de respeto a los demás, que es, pues a mí los demás me importan un pito, ¿no? Se esperan y se amuelan. Claro, encontrar una patrulla o un policía para la sanción, pues habría que apretar en qué botón, ¿verdad? Para que alguien esté pendiente. Ya me ha tocado que hay policías de tránsito enfrente de este colegio y no hacen nada. Están viendo. Y también tengo fotos de eso, por si también tengo las fotos. Luego las juntamos y se las ponemos, pero ya se los hemos sugerido. ¿Por qué no platican con los de esta escuela si tienen un campo enorme para que hagan un carril, ingresan una buena cantidad de carros, recogen por seguridad a sus hijos también dentro de la propia escuela y no en la calle? Y esto ayudaría mucho, es una cuestión de entenderse. A lo mejor no doy sanciones, porque lo más fácil es que llegaran con un operativo, les tumban placas o los sancionan por estar en doble fila, también, o llegan con grúas, lo cual sería un acicate si es lo que hace falta. Pero a lo mejor se puede llegar a un diálogo y entonces todos colaboran, porque a las 3 de la tarde es imposible pasar ahí. Y ya me imagino en la mañana que llegan ustedes y también es lo mismo. Bueno, pues ojalá y las autoridades de Metepec, yo creo que es avenida esta municipal o calle municipal. Es que sería tan bueno que en los letreros de circulación supiéramos aquí en el Estado de México que, por ejemplo, blancas, el señalamiento blanco es estatal y amarillo a lo mejor, por decir algo, o azul, o el color que quisieran, morado, fuera municipal. Entonces ya sabemos quién tiene la jurisdicción o quién tiene las facultades también. A ver si ponen remedio.
Dice Víctor Ruiz, es la necesidad de no llevar a los niños a la escuela más cercana o que se bajaran antes. También falta de estacionamientos públicos, es decir, todo esto que se junta, pero que pues hay una exigencia para que las cosas cambien también y se hagan mejor. Bueno, son las 2 de la tarde con 6 minutos. Ya está por aquí la doctora Arlín Campos. ¿Cómo estás, Arlín? Muy bien, Luis, buenas tardes. Bienvenida. Dije morado, porque te vi, dije, pues morado si quieren. No, es que son de morena, pues póngalos del color que quieran, pero sería padre que nos orientaran. Claro, morado mejor. ¿Qué nos vas a platicar el día de hoy? Yo me atreví a decir que a lo mejor cuánto abona a la salud el tema de lo que lamentablemente en este país apenas se empieza a hacer más moda que una disciplina que ayudara desde el kinder, primaria y todo esto, y en los hogares se dieran cuenta de que la neurosis baja, la meditación, ¿cuánto influye en esto? Claro, sí, justamente hoy traemos un tema, es una de las técnicas con las que puedes abordar el estrés, ¿no? Y es la meditación. El estrés. Entonces, pues desafortunadamente, desde kinder, a todas las edades, pues el estrés está presente. El estrés no es algo grave, no es algo malo. Cuando ya el cuerpo pierde esa resistencia a ese estrés, pues es cuando viene el problema. Entonces, el estrés lo que es un proceso fisiológico, entonces es como si tú pusieras una balanza en donde tienes la resistencia, y una presión constante, Tú vas a estar metiendo presión, pero tu cuerpo va a tolerar esa presión, Hasta cierto límite. Hasta cierto límite. Cuando tú le metes mucha presión, mucho peso, pues el organismo pues ya no va a responder, ya no va a tener esa resistencia adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se va a desplomar. ¿Y qué viene? Pues vienen los síntomas principalmente, ¿no? Entonces, aquí el estrés es una cadena que se hace. Lo primero es la percepción. ¿Tú cómo vas a afrontar ese problema que te está generando estrés, ¿no? O sea, es la realidad, pero vista desde tu punto de vista, ¿sí? O sea, cada individuo tiene una percepción de cada situación. Entonces, si tú viene una situación, por ejemplo, en el trabajo, te están exigiendo que entregues todo el papeleo a cierta hora, pues eso va a generar en ti una presión. Tu cuerpo lo va a resistir, y ya, lo resistes y entregas el trabajo. Sí. Pero si eso es diario, pues va a llegar un momento en que va a ser tanta la presión que ya la resistencia ya no va a aguantar, se va a romper. Entonces, ¿qué viene después de eso? Pues ya vienen alteraciones en la conducta y en los hábitos. Entonces, por ejemplo, pues personas que fuman, pues pueden fumar antes 10 cigarros, pues ahora se van a fumar una cajetilla, sí, ¿no? Sí, sí. Las personas que beben, pues van a tener que estar bebiendo más alcohol. De 3 tragos pasan a media botella. Exacto, y lo que le sigue. Necesitan más porque su cuerpo pues ya necesita más sustancia para poder relajarse, ¿no? Entonces, o las personas que comen mucho, pues van a tener mucha ansiedad por comer o por el azúcar. Después de que la persona hace cambios en sus hábitos, por ejemplo, si antes hacía ejercicio, pues ya no le van a dar ganas, ¿no? Entonces ya ahí empieza a cambiar otro hábito. Después de que tú alteras todos tus hábitos, ya van a venir los síntomas y los signos, Pues ¿qué puede ser? A unas personas les duele la cabeza, a otras personas les da insomnio, otras personas tienen acidez estomacal. Se estreñen. Muchos síntomas que es lo hemorroides, o sea, se tapan los oídos. Exacto. Entonces, eso es lo que yo te comentaba. Viene el síntoma, pero es una alarma, no es malo, Es algo que está ahí, te dice, oye,
tienes que poner atención, ya no estoy aguantando. Sí. Ajá, entonces, si tú logras escuchar ahí, pues vas a romper la cadena. Pero si no escuchas a tu cuerpo, por eso es tú, ¿quién mejor que tú te conoces? Ajá, tú eres tu mejor médico. Si Sí. tú reaccionas y dices, oye, pues a mí nunca me dolía la cabeza, o yo nunca tenía problemas musculares, ¿por qué ahora me duele tanto la espalda? ¿Por qué ahora me irrito tan fácil, no? Si antes podía tolerar que mi hijo me estuviera hable y hable, y ahora respondo muy agresivo, ¿qué me está pasando? Ya le di un empujón o ya le grité. O ya le grité porque pues ya no tienes la paciencia, ¿no? Entonces, si tú rompes ahí, pues ya te salvaste, ¿no? Pero si no, pues ¿qué va a seguir? Ahora sí viene la enfermedad, que pues puede ser diabetes, que es lo más común en esta época, Sí. pues problemas respiratorios, problemas cardíacos. Si antes tenías solamente palpitaciones, pero no las atendiste, pues después vas a tener un paro cardíaco. O sea, en un momento de estrés muy fuerte, ya no vas a poder resistir. ¿Y qué va a pasar? Pues ya viene el paro cardíaco. Entonces, ahí es donde tú tienes que estar analizando tu cuerpo, y por eso la terapia preventiva es lo mejor, porque sabes que no tengo en realidad una enfermedad, pero sí tengo síntomas que no son normales en mí. Por ejemplo, en las mujeres, el periodo menstrual no debe de doler, no debe de tener coágulos, no debe de tener ninguna alteración. O sea, una mujer debe de pasar su ciclo menstrual como si no viniera nada. Pero las mujeres se acostumbran a que les duele. Entonces dicen, pues es normal, ya va a venir mi periodo. Pero el dolor no es normal. Ellas ya se acostumbraron que cada mes les duele y piensan que es normal y se acostumbran. O que se irritan. Pero eso no es normal, eso es un desajuste hormonal. Ajá. Entonces, si tú tienes ese desajuste hormonal, pues ¿qué va a pasar? Si no lo atiendes en un proceso, por ejemplo, problemas con la familia, si están casadas, problemas con los hijos, o si aún no se casan, pues problemas con sus relaciones. Más adelante, pues vienen los miomas, vienen el cáncer de pecho, viene el cáncer de útero, y que les tienen que quitar todo, Luis, sí, ¿no? Entonces, sí. Y no es la solución. Eso es una atención muy agresiva a la mujer, que se les dice, ya, te tengo que quitar el pecho porque ya tienes un cáncer terrible. No es la solución, porque el síntoma, la causa sigue. Tú vas a quitar, ok, está lleno, pero si la causa sigue, no va a pasar nada. Estoy totalmente todavía generan otro trauma, ¿no? Sí. La mujer todavía se siente peor porque dice, me quitaron toda, ya no soy mujer. Hay muchas tabús en las señoras grandes. Sí, aparentemente te curan en la parte física. Exacto. Y lo que hemos platicado. ¿Y quién te cura el alma? Exacto. A lo mejor alguien va a decir, ¿y qué es el alma? Exacto. Entonces, pues está muy bien investigarlo también. Hay que ver eso, porque justamente es lo que pasa en la cadena de la enfermedad. O sea, ya cuando tú vas a atender, hay un proceso médico, otro psicológico, y ya viene como la parte espiritual. Ajá, la filosofía con que tú aceptes la vida. Ajá. Ahí está el alma. Ahí está el alma, sí. Exactamente. Entonces, si tú das un tratamiento médico quirúrgico, ok, vas a quitar el cáncer de esa zona, pero si no das un tratamiento psicológico, no vas a quitar la causa, el trauma. Problema, claro. Sigue. Entonces, después, ¿qué pasa? Pues ya viene el daño del alma, ¿no? Sí. Que ya la mujer entra en una depresión terrible, sí. y cuesta mucho trabajo salir. Cuando regresas sobre todo a las relaciones tóxicas, pues que ya te extirparon a lo mejor, por decir, un seno, ¿no? O que los ovarios los tienes lastimados, o en el caso del hombre,
igual, ¿no? Exacto. Algún problema en testículos o Sí, en la pulmón, próstata, en la próstata, por ejemplo, ejemplo, que también, ahorita ¿no? ya hay muchísimo cáncer de próstata. Y hasta en jóvenes. Y en jóvenes, y antes no lo había. No sucedía eso. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que el organismo pues cada vez está trabaja bajo presión, tiene un estrés constante. Sí. Entonces, esas sustancias tóxicas que tu cuerpo libera, cuando tú produces el estrés, te digo, eso es por la parte buena, del lado positivo es bueno el estrés, porque en una situación peligrosa, por ejemplo, pues tu cuerpo reacciona y que genera pues más adrenalina, Así es. activa tus sentidos, todas esas sustancias Tu intuición se eleva. de tu organismo, pero no te hacen daño, porque corres y liberas toda Desahogas. esa energía y esas sustancias. Pero cuando tu cuerpo está sometido a ese estrés total y no hay ninguna liberación, ¿qué pasa? Entonces, No caminas, no corres, no haces gimnasio, todo el tiempo sentados, no meditas, por lo menos. no hay No te ninguna, estiras 15 minutos haciendo no yoga. respiran. Bueno, el gran problema que hay en el ser humano y sobre todo creo que en América Latina es un tema de la respiración. Exacto. No nos han enseñado a respirar. Exacto. Y ahí está la clave. Esa es la clave, Luis. Es la clave. Esa es la clave. Entonces, si tú comienzas solamente con un proceso igual fisiológico natural, que es la respiración, pues vas a poder canalizar toda esa energía que está en exceso en tu cuerpo. Entonces, una de las técnicas pues más naturales, que no cuesta nada, pues es la meditación. Sí. Entonces, Y no cuesta nada. No cuesta nada. Más que estar con uno mismo. Exacto. Y no tiene que ver con que quede el cerebro en blanco, decían antes, con que forzosamente tengas los ojos cerrados, con que tengas una posición. Hay muchos mitos que se han venido rompiendo afortunadamente y que ha abonado a que la gente se dé cuenta que además meditar, yo creo que es muy importante, Arlene, decir que meditar no aprendes de la noche a la mañana. No. Esto lleva tiempo. Exacto. Es una disciplina como hacer un músculo, ¿no? Eso es el mejor ejemplo. O sea, si tú quieres tonificar un músculo, pues vas a ir diario al gimnasio. Vas a hacer tus pesas. Tienes que estar tomándote tus nutrientes así, no y es así. no es cierto. Entonces, si tú quieres controlar y saber cómo manejar tu mente, pues la tienes que estar trabajando diario. Entonces, y no es fácil. Y hay que tener paciencia. Exacto. Sí. Entonces, mucha gente dice, es que, ¿cómo medito? O sea, no puedo. Por ejemplo, si tú has ido o toda la gente, si ve un fuego, ¿qué hace? Pues se clava en el fuego, se concentra ¿no? ahí. Te quedas así, aunque vayas rápido y ves el fuego, es así como que, ay, qué bonito, ¿no? Y te quedas, pones toda tu atención ahí. Contemplación. Y esa es la contemplación. Sí. Entonces, por 1 minuto o por 2 minutos, tu mente solamente se enfocó en el fuego. Sí. Entonces, esa es la meditación, Sí. así de sencillo. Entonces, el Dalai Lama decía que la meditación es la energía que está en nuestra mente. Entonces, tú, ¿cómo quieres llevar esa energía? O sea, dejarla como que se vaya, como si dejaras el switch abierto con puros pensamientos negativos. O sea, si llega un pensamiento negativo, te enfocas en él, entonces toda esta energía que tienes, pues se va a canalizar en ese pensamiento. Sí. Pero si tú te enfocas en el fuego, pues toda esta energía pues va a ir canalizada a ese solo punto. Te das cuenta, ¿no? de la empatía que puede haber. Exacto. Entonces empieza a trabajar de una manera diferente, porque empieza como a sintonizarse con el fuego, Sí. con la quietud del fuego, con Así el es. balance del fuego. Entonces, eso es lo más sencillo. Cuando estás en la playa, en el mar, estar viendo las olas, cómo van y vienen, pues es un método maravilloso. Claro.
contemplar la luna, porque no se trata de Es meditar nada más otra. en la mañana. Exacto. Quien quiera meditar en la noche y con luna llena o apreciando las estrellas, viendo un árbol, Ujú. y es una realidad que se tiene respecto de la retroalimentación con las otras especies. Exacto, exacto. Si tú empiezas nada más a enfocar tu atención en una sola cosa y la complementas con la respiración, ya estás meditando. Entonces, Sí. hay un maestro en la India que se llama Goenkaji, que dirige los centros Vipassana. Es una meditación muy profunda, pero es muy bonita porque solamente tú tienes que estar sintiendo la respiración, cómo entra el aire, cómo sale, cómo entra, cómo sale. Llega un pensamiento, no importa, veo qué es, o sea, lo percibo todo y ya dejo que pase. Viene otro pensamiento, ok, lo veo, que quiere atención, porque él también dice, el maestro, que tú tienes que poner atención a los pensamientos que lleguen, no forzarlos y esconderlos, ajá, que es lo que mucha gente piensa, ay, no, me escondo mi pensamiento y ya no. No, o sea, si llega un pensamiento, le pongo la atención que él necesita y se va a ir. Si vale la pena analizarlo, Si vale la pena, se queda, y si no, y si me doy cuenta se que estoy va. en la frivolidad, pues los hago a un Exacto. lado y sigo respirando. Y sigues respirando. Está muy bien eso. Pero es muy bonito porque solito se va, o sea, tú Sí. ahí no tienes que poner resistencia. Así es. Exacto, ahí es lo contrario, o sea, dejas que viene, lo ves y pasa. Con la siguiente respiración va a venir otro pensamiento y con la exhalación se va a ir. Sí. Entonces, él dice que tú nada más tienes que enfocarte en la respiración y eso es todo. Entonces, son meditaciones que la puedes hacer contemplativamente o activa. Sí. Hay otra que es activa, en donde tú estás comiendo y estás comiendo, no estás hablando, no estás viendo la televisión, no estás pensando. No estás con el teléfono. No estás con el teléfono, estás comiendo. Sí. Entonces, esa es una meditación muy importante para el organismo. Le estás dando tiempo a Exacto, masticar. a masticar para sí. que haya una mejor digestión. A sentir los alimentos, el sabor. Exacto. Entonces, eso es muy importante en la Sin vida. el afán de la ofensa, pero es que hay gente que no come, que traga. Sí. Entonces, esos hábitos, pues son los que te digo, van enfermando. Entonces, Sí. si tú pones atención en un hábito que estás viendo que no te está dejando nada bueno, que es el comer rápido, o por ejemplo, se están bañando, pues estás bañando, estás sintiendo el agua, estás agradeciéndole a tu cuerpo, pues que funciona. Todas esas acciones que tú haces en tu vida cotidiana, si tú nada más respiras y estás consciente de lo que estás haciendo, ya entraste a la meditación. Sí. No necesitas sentarte por horas y estar sin moverte, no. Solamente tienes que poner tu conciencia Sí. en la acción que tú estás haciendo. ¿Te imaginas, Arlene, si los... ahí estás tú con los... Ay, sí, en Nepal. En Nepal. En Namo Buddha. Esas meditaciones, tuve la oportunidad de estar con los monjes tibetanos en Nepal. Wow. Y son meditaciones increíbles, Luis. Estos chicos ya son... Son zen. másters, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Empiezan desde los... Hay 4, niños desde 3 años y que tuve también la fortuna de atenderlos porque, bueno, para ellos estuvo mal porque se enfermaron, pero no había médico en esa ocasión, entonces como era Navidad, Año Nuevo y todas las... Te tocó trabajo. Me tocó trabajo, me abrieron la clínica y me dijeron, doctora, ¿los puede atender? Y yo, sí, claro que sí. Entonces, interesante. estuve también trabajando ahí con ellos en la clínica, atendiéndolos, y en las meditaciones. Desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche eran actividades con ellos de meditaciones, pero allí teníamos las dos, meditaciones pasivas, que eran solamente estar sentados y en respiración, otros con cantos y con sonidos. Los sonidos son muy importantes también en la meditación. Sí. Entonces, había otras meditaciones que eran en la comida, por ejemplo. Es muy bonito cómo ellos llevan su rutina. Entonces,
Después de que amanece, pues es la oración de agradecimiento del día. Y después ya cuando son los alimentos, empiezan a cantar un mantra. Entonces empiezan a impregnar de la frecuencia del mantra a los alimentos. Entonces es bien bonito porque es una meditación antes de comer con todos los niños. Y de verdad que se te enchina la piel porque claro. Son un unos mantra que cantos. es un sonido. Exacto. Ya. Entonces, son unos cantos, pero hermosos, ¿no? Y todos los El niños. más conocido, el Om. El Om Mani Padme Om, ese es el que hacen en la comida. Ya. Entonces, es una meditación activa y aparte, pues, impregnan a la comida de esa frecuencia vibratoria. Claro, de esa energía. Ajá. Claro que para los escépticos no existe, pero es para quien su sensibilidad le empieza a apreciar. Sí, aquí eso exactamente es muy importante comentar, pues nosotros te decía en una ocasión somos electromagnéticos. Sí, claro. Ajá. Entonces, si tú, por ejemplo, estás en un ambiente pesado, con música muy densa, por ejemplo, que insulta, que dice puras groserías, esa música está en una frecuencia de hertz muy baja. Nosotros necesitamos escuchar frecuencias de 432 hertz, por ejemplo. Uh-huh. Los mantras alcanzan esas frecuencias, esos hertz que nosotros necesitamos escuchar. Entonces, cuando tú estás escuchando esa frecuencia, tus células se activan, vibran a esa frecuencia. A esa frecuencia. Ajá. Que son de sanación, además. Que son de sanación, sí, exactamente. Claro. Entonces, por eso va de la mano pues los sonidos en la meditación, sí, porque tienes que activar esas frecuencias para que tus células resuenen con ellas, vibren con ellas. A mí lo que me llama mucho la atención es que hay no poca gente, sino más bien la mayoría, una mayoría, que es profundamente escéptica, que no cree, que te dicen, no, y le dices, a ver, estás opinando, ¿ya lo has hecho? No. Ah, qué interesante. Opinas de lo que no sabes, Uh-huh. de lo que nunca has experimentado. Uh-huh. Es como, aquí tienes papaya, no me gusta. ¿Ya la probaste? No es que no me gusta. ¿Ya la probaste? No. Sí. ¿Cómo sabes que no te gusta? Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Y en México, lo digo lamentablemente, hay un escepticismo a partir también de un método que respetamos, vinculado a una religión, que esto lo descarta. Exacto. ¿No? Sí, y Exacto. que la oración sí es muy importante, pero que la oración va hacia afuera, no hacia adentro. Exacto. Ahí esa parte es importante porque muchas personas piensan que la meditación está relacionada con el chamanismo o con la religión o con cualquier otra cosa, pero no. Con brujería. Con brujería. Con magia. Exacto, con la magia, ¿no? Entonces, no, o sea, la meditación no tiene que ver nada con eso. Ahí está el gran ejemplo como Deepak Chopra, ¿no? Exacto. Tal cual. Él la explica muy bien. Y otra de los puntos, o sea, la meditación sí te va a crear un crecimiento espiritual. Sí. Si tú haces hábitos y la practicas pues toda tu vida, claro que va a tener una activación espiritual muy fuerte en ti, pero ese es un paso mucho después. Solamente si tú empiezas a meditar, ese es un proceso fisiológico. Tu sangre va a circular mejor. Exacto. Entonces, es psicobiológico, ajá, es natural. Psicobiológico. Exactamente. Sí. Entonces, es natural, ajá. Ya, si tú lo llevas a otro nivel, que es, por ejemplo, pues lo que hace el Dalai Lama, lo que hicieron los Budas, ¿no? Que ellos llevaron esa meditación a un punto en su vida que se iluminaron, que pudieron sentir cuál era la realidad, la verdadera realidad, sí, no la que percibían sus sentidos. Y que es la forma de vida de ellos, absolutamente. Exacto. Entonces, si tú empiezas a tener desapegos de todo lo material, de todo lo externo, de todo lo que tú alcanzas a percibir aquí,
vas a poder alcanzar un estado de conciencia pues muy elevado. Sí, porque sí, y para lo que con los te demás, va, que es tan importante, ¿no? exacto, porque lo que te va a llevar a la felicidad es ese estado de conciencia, de que sabes que pase lo que pase, nada te va a mover, nada te va a alterar, Sí. nada te va a estresar, porque sabes pues que todo está equilibrado armoniosamente. Sí. Entonces, si tú entras en esa frecuencia de la vida, en ese vaivén, pues vas a vibrar y vas a bailar con la música, con la vida. Pero si tú te sales, pues te van a pasar todas las enfermedades, los accidentes, problemas con la familia, problemas con la sociedad. Ley de atracción. Exacto. Jalas. Puedes jalar positivo, puedes jalar negativo. Ujú. Y decía yo de Chopra antes de que finalicemos, porque él siendo un científico reconocido a nivel mundial Ujú. en la medicina alópata, Exacto. rompe con ella, no voy a decir rompe, se armoniza con su cultura, Sí. Ujú. las fusiona, y lo que hoy es Chopra, y que además pues se los podemos sugerir, ¿no? Pueden Es encontrarlo ahí en excelente. YouTube, Sí, es una maravilla. sí. Y algunos dirán, bueno, ¿y por qué de otro país? Ah, el método Silva, También. de un mexicano, Ujú. maravilloso, que lo Maravilloso. ocupan hoy yo creo que 8 millones, 10 millones Por de lo personas menos, por lo en el menos. mundo, de un mexicano, trabajado por un mexicano, y que está también ahí en En YouTube. en YouTube. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, pues, invitarlos siempre que se den el tiempo, Sí. 5 minutos en la mañana, 5 en la noche. 5 en la noche si quieren, y cada que estén comiendo, cada que vayan caminando, cada que vayan manejando, cualquier actividad que estén haciendo, poner la conciencia de lo que están haciendo. Quien se discipline a los 21 días de Chopra, Sí, se va a dar cuenta de un Sí. cambio radical. sí. En su vida. Un hábito se genera en 21 días. A Así partir es. de los 10 días ya está ahí plasmado, o sea, ya se queda registrado en el cerebro. Si lo continúas 21 días, ya se hace un hábito. Imagínate si los gobernantes de este país en general optaran por y se sacaran todo lo que traen también en los temazcales, ¿cómo se podría funcionar? Exacto. Solamente con Lo crean o no ese lo crean, pero ejercicio, sería un cambio sí. radical, ¿no? Sí, Tal sí, cual. total, total. O sea, solamente son ejercicios para poderte armonizar con la gente que estás. O sea, si todos vibramos en la misma frecuencia, con pensamientos positivos, con ideas positivas, con creatividad, con alegría, con música, con todo el arte, entonces se puede llegar a ser un país extraordinario, ¿no? Entonces, La plata es muy importante, pero sencillo. no lo es todo. Claro, No lo claro. es todo. Hay gente que hoy es millonaria a los 40, a los 50, a los 60 años, pero están intoxicados. Ujú. Y lamentablemente tienen enfermedades hasta terminales, Sí. con millones en el banco Exacto. y no pueden comprar salud. Sí, es como el claro ejemplo de cómo un país puede funcionar. Si los gobernantes meditan, pues eran nuestros abuelos, cómo llevaban todo el tema del gobierno, de la gente, o sea, La Toltecatl, exacto. Entonces, eran círculos de meditación en el temazcal Sí. para que se armonizaran. Y se podría llevar todo un pueblo en armonía, ¿no? ¿y de qué manera? Te manda a Así de saludar Lu Delgado, dice, Gracias. saludos doctora. Saludos, saludos. Ay, sí. Pues dirección y teléfono donde la gente te puede buscar, Arlín. Sí, estamos en Independencia Norte, número 108, Colonia Centro, Tenango del Valle, y en la Calzada de la Cruz, número 2, la Concepción Coatipac. Muy bien, en Calimay. Y en Calimaya. Muy bien. ¿Algo más? Nada más. por el día de hoy. Pues por hoy es todo. Ay, sí. Por esto, antes de finalizar, déjenme decirles de lo que vamos a tratar el día de mañana. Ya quedamos en la agenda, Alejandra, con Azucena Cisneros, de platicar un poco de las APPs, es decir, esta asociación público-privada de empresas, hablando de toxicidad, por ejemplo.
Y el otro tema es que el día de mañana va a estar con nosotros, con ustedes y con nosotros, con todos nosotros, el contador público Leopoldo Núñez. Y vamos a platicar, le llamé porque es un tema que a mí me parece muy importante, porque pienso que aquello de borrón y cuenta nueva no nos acomoda a todos los que hemos procurado de ser lo más cumplido posible con el pago de nuestros impuestos, no perfectos, sino lo más cumplido posible. Que si nos han sancionado, pues tenemos debilidades también, ¿verdad? Y no comparto, por supuesto, la opinión de la Secretaría de Hacienda a nivel federal, ni tampoco la del Presidente de la República. Porque hoy Reforma el periódico Reforma, ha dado un campanazo, y nos congratulamos de eso. Nos solidarizamos cuando el periodismo tiene esta solidez también y se hace una denuncia de frente, porque aquello de que Felipe Calderón, ese que anda hablando y diciendo que no es millonario y que por favor le manden guaruras, que porque su familia está desprotegida, y todo ese tipo de tonterías que no caben en un expresidente, porque nadie se lo cree, más que alguien que cree en su propia mentira, como él. Tanto Felipe Calderón como Enrique Peña, el de anterior sexenio, espero que no vayan a ser en la historia de este país los hijos y los dueños de la impunidad, porque sería terrible para todos nosotros, Si se quedan en la impunidad, seguramente que no pocos mexicanos vamos a estar profundamente indignados y a lo mejor nos vamos a querer nacionalizar guatemaltecos o chilenos pero negarnos absolutamente a que los hurtos continúen y hayan continuado en pleno siglo XXI y teniéndolos a la vista. Tanto Peña como Calderón beneficiaron a una muy buena cantidad de empresas, según el periódico Reforma. Les condonaron 400,000 millones de pesos. 400,000 millones de pesos. El equivalente a lo que hoy sería el presupuesto del Estado de México y un tercio más. Nada más, Nada más. Y aparte se dan el lujo de ampararse para que no se sepa quiénes son los que gozaron de estos créditos fiscales, como se les llama. Hoy escuchaba especialistas que decían es elusión también, para que no se conozca que fueron beneficiados. El periódico Reforma dice, las empresas automotrices beneficiadas, por ejemplo, son General Motors y BMW. BMW dije Volkswagen. No BMW, sino Volkswagen. En alimentos, Cargill, Gruma, Herdes y Jumex. Pero aquí le va esta lista. Esta lista que además Ricardo Monreal estaba haciendo muy bien en esa presión del tema que tocamos hace unos meses en cuanto a los bancos y todo lo que cobran y todo lo que han hecho y hacen en este país, y aparte se dan el lujo de patrocinar el fútbol, ¿no? Entonces dicen por ahí que Dios los hace y ellos se juntan, ¿verdad? Bueno, ¿quiere usted conocer la lista de los bancos a los que amablemente este par de expresidentes les favorecieron con un decreto? American Express, Banamex, Banorte, Banco Azteca, BBVA Bancomer, Electra, GNP, HSBC, Inbursa, Interacciones, Santander. Inbursa es del hombre más rico de este país. Santander, Scotiabank Inverlat y Servicios Financieros Soriana. O sea, todo el esquema financiero. Y resulta que cuántos empresarios, microempresarios en este país, se tardan tantito y ¡qué escándalo! ¡Qué escándalo! Y ahorita vas a ver, maldito, porque además no has pagado aquí, te vas al buró de crédito y
Ahí te van las presiones y ahí te van los bufetes jurídicos para que te asfixien, te ahoguen, te quiten la casa. ¿Y esto? ¿Para eso quisieron que se les regresara la banca? Equipos de fútbol, Club América y de paso la televisora Televisa y Cablevisión, Novavisión, que es Sky también. No cabe duda que habemos mexicanos que estamos en la lista, pero de los tontejos, ¿verdad? Para estar de responsables, y hay otros que son amigos de los presidentes. Y seguramente que la mayoría, pues no lo somos. Entonces, eso de que pues les condonaron y lo condonado ya se condonó, no, fíjese que no. López Obrador no se querrá pelear con nadie. Está bien, que no se peleen, nada más que les cobre. Porque mañana vamos a platicar con el contador Núñez, porque hay responsabilidad de 5 años, ¿eh? Hay responsabilidad de 5 años para atrás. 5 años, hace 10 años, ya no se puede. De 5 años, pues todavía le rebota al anterior sexenio. Y vaya que si le rebota la condonación. Si me pregunta de Telefónicas, América Móvil, AT&T. En la industria, Alfa, ArcelorMittal, Cemex, Condumex, Ferrocarril Mexicano, Grupo Industrial Saltillo, ILSA, Minera México, Peñoles, Ternium. Equipos de fútbol, los de Televisa, América y Necaxa. Qué casualidad, ¿verdad? Farmacéuticas, Casa Saba, Farmacias del Ahorro, Pfizer, Senocian. Otros, 7-Eleven, Grupo Carso. ¿De quién es Carso? ¿Verdad? Casi no sabemos. IBM, Operadora Comercial de Desarrollo, Cinépolis. Caray, con lo caro que cobran la dulcería, ¿verdad? Y Procter & Gamble. Publicación del periódico Reforma, a quien habría que darle un aplauso por lo que ha hecho el día de hoy y los ha desenmascarado. Cartas, hay que tomar cartas en el asunto, diría, y mañana vamos a platicar acerca de esto, de lo que pienso personalmente que sí se puede hacer todavía. No todo puede ser borrón y cuenta nueva. Está bien que no los manden a la cárcel, pero si hay que mandarlos, pues hay que mandarlos. Si hay delito ahí, ¿no? Porque es que fue decreto presidencial, sí, pero es de una república. No es de un imperio, no es de un reinado. Es de una república que se rige por leyes. Tenemos un Estado que tiene poderes, y eso de que sale un señor y dice se me van todos al carajo porque estos son mis cuates y les condono los impuestos, pues no. Y me acuerdo mucho del libro, no me acuerdo del autor, pero que entrevisté hace varios años, ese que decía, ya no quiero ser mexicano. ¿Por qué razones ya no quiero ser? ¿Te acuerdas, Ale? Ya no quiero ser mexicano, por ahí está publicado. Con esto da coraje, ¿no? ¿Para qué quieren tanta plata, pues, si se van a morir de todos modos, ¿no? Para sus generaciones marcianas o anunnakis que vayan a regresar en el año 3058, pues están jodidos con un pensamiento de esa naturaleza. Y lo digo así, lamentablemente, porque estos temas sí nos calienta, yo creo que a la mayoría de los mexicanos, que reitero, hemos procurado ser lo más cumplido posibles, con nuestro margen de error, que más reconocemos y aceptamos. Pero un error... ¿no? Oiga, pero pues, si ya lo hacen llegar por internet, ¿no? Entonces, ¿para qué viene en carro y me viene a tocar? ¿Y para qué repiten? No, bueno, es que si no nos vamos a cambiar de país por pagar 6,000 pesos, 8,000 o 10,000 o 15,000 de impuestos, ¿verdad? Pero qué indignación, ¿no? Pues vaya y reclame el Slim, ¿no? Él sí tiene plata y además no se justifica. ¿Cómo justifica Peña y Calderón esto?
y todavía este individuo de Calderón queriendo formar un partido político. No, vámonos por la página de Toluca, qué poca madre cuando alguien piensa hacer eso, ¿no? Para acabar pronto. Bueno, pues ya nos vamos cuando faltan 14 minutos para que den las 3 de la tarde. Por cuestiones de mantenimiento, hoy es martes, ¿verdad? Miércoles. Ay, sigo con que es martes. Oh, qué necio. No vamos a tener programación hoy por la tarde. Por lo que sucedió hoy, hemos decidido dar mantenimiento al equipo de una vez, porque hemos estado también. Y bueno, ya se transmitió Jorge Ramos, afortunadamente sin problema. Caray, Santiago se va a poner de malas, ¿no? Ya platicaste con él. Bueno, Santiago Pérez, gracias por tu comprensión, y también a Connie Morelos. Y vamos a tener mantenimiento para mañana estar en perfecto orden, ¿verdad? Vale, bueno, a nombre de Alejandra Zárate, gracias, Alejandra Montserrat, Rafa en los controles técnicos, que hoy se le subió la adrenalina cuando se nos cortó el sistema, hizo cara de este mundo se va a acabar. Y claro, cuando uno está acostumbrado a dar un buen servicio, es un lema, pues también uno entra en ese escenario de ¡ay, cómo nos pasa! Pero pasa y mejor meditamos. Respiren y tranquilos, Rafa. ¿Vale? Bueno, porque luego se enferma muy fácil, Rafa. Además, ¿verdad? Sí, bueno, calma. El ingeniero Margarito Mejía también, muchas gracias. Rosa María Delgado León en la coordinación. Y bueno, solamente recordarles y esperamos que tanto ustedes como para nosotros lo más importante sea no dejar de llamar a las cosas por su nombre. Buenas tardes y buen provecho. Esta fue una producción de Comunicadores MX, de Análisis, con Luis Pantoja Ríos.